Era 1936, solo 4 años después de Santa, la primera película del cine sonoro en México, y a 16 de una de las grandes obras del cine mudo mexicano, El automóvil gris, sin dejar de lado algunas obras cumbre como Tepeyac, Don Juan Tenorio, los trabajos de Sergei Eisenstein, los de Salvador Toscano, las primeras imágenes en video capturadas en América por el cinematógrafo Lumière, nacía formalmente la época de oro del cine en México, iniciada con Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande, las dos de Fernando de Fuentes. Nuestro cine vivía el inicio de su etapa industrial más gloriosa, con dos caminos a la par por las películas previas, pero el público se decantó por la comedia que ofrecía Ya en el Rancho Grande, y esto marcó considerablemente el camino que hasta el día de hoy nos representa en gran medida como industria. El florecimiento del cine nacional coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la Revolución Mexicana, con el desarrollo de las artes que tuvo lugar en la década de los 30, sumado a oportunidades comerciales adicionales ofrecidas por la guerra, y también por el surgimiento de un importante número de directores y fotógrafos, hicieron que México comenzara a forjar una industria, e incluso consolidaron un Star System basado en una fórmula comprobada en Hollywood. Apegados completamente a la industria estadounidense, México copió patrones, modelos y narrativas que identificarían por completo con el público. El país en 1936 era uno de los pocos países en Latinoamérica que desarrollaba un modelo cinematográfico industrial en cuanto a infraestructura se refiere, sumado a la gestión de una nueva identidad mexicana, a la música y un imaginario basado en lo rural, por lo que una nueva era en el cine mexicano había nacido. El rotundo éxito alcanzado con Allá en el Rancho Grande abrió paso a una oleada de producciones que se distinguieron por explorar nuevos caminos narrativos a través de la adaptación literaria. A esto se le sumó la comedia musical, además de ficciones que priorizaban la exaltación nacionalista como tema central o con un reencuentro nostálgico con los tiempos de lucha revolucionaria. Por su parte, la aproximación a escenarios que mostraban las carencias de la sociedad mexicana a través de melodramas urbanos también tuvieron gran presencia. Y así, de esta amplia variedad de contenidos y líneas temáticas, emergieron aquellas figuras que constituyeron el Star System mexicano, del que destacaron hombres como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Luis Aguilar, Sara García, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Acompañadas a los mencionados, surgió una nueva generación de realizadores encabezada por Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez, sumados a grandes cinematógrafos como Gabriel Figueroa o Alex Phillips, y entre otros, le dieron una vuelta distinta a la mexicanidad. Además, el cine involucró a más personajes de distintos ámbitos del país. Importantes escritores, pintores, compositores y miembros de la comunidad cultural participaban intensamente, contribuyendo a que el cine mexicano se consolidara como una industria sustentable, con la capacidad de generar ganancias para reinvertir en producción, difusión y exhibición de las películas. Ay Jalisco, no te rajes, de Joselito Rodríguez, consolidó a Jorge Negrete como la máxima estrella de nuestro cine en 1941. Y 2 años después, en 1943, el Indio Fernández dirigió su tercer largometraje, Flor Silvestre, producción en la que reclutó un elenco compuesto por estrellas como Dolores del Río, que volvía de Hollywood, Pedro Armendáriz y Miguel Ángel Ferriz. María Candelaria salió en 1944. Y 2 años después, Enamorada consagraría a María Félix como una de las actrices más importantes del periodo, siendo un cuento de amor desarrollado durante la Revolución Mexicana que marcaría la pauta de futuras películas. Durante los 40, distintos géneros serían completamente mexicanos, como el cine de rumberas que tuvo su máxima obra en Aventurera, con Ninón Sevilla, y el cine de luchadores que marcó una iconografía por grandes íconos como El Santo, el Huracán Ramírez y Blue Demon. El cine negro tuvo también grandes obras, como Gángsters contra Charros, de Juan Orol. Y el cine de terror y fantasía vio en El Vampiro de 1957 su más destacado filme. La comedia fue uno de los platos fuertes del cine. Tuvo sus grandes exponentes como Tintán, Cantinflas, Viruta, Capulina, Resortes o Clavillazo, donde se inmortalizaron grandísimos filmes como Ahí es el detalle o El Rey del Barrio. Tras el alzamiento militar liderado por Franco en España y la posterior victoria en la Guerra Civil, Luis Buñuel llegó a México para hacer aquí algunas de sus películas más reconocidas, además de forjar grandes obras del cine mexicano. Apegado a los estándares de la industria, hizo cosas como Gran Casino y El Gran Calavera, y de a poco fue teniendo la libertad artística de expresarse en su máximo potencial con obras como Los Olvidados de 1950. Él y Nazarín también serían importantísimas en ese periodo.
y cerraría su etapa mexicana con grandes colaboraciones con Silvia Pinal y Gustavo Alatriste en Viridiana y en El Ángel Exterminador, cerrando su trabajo en México con Simón del Desierto en 1965. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Ismael Rodríguez vio en Pedro Infante la materialización de sus más grandes películas. Pedro se convirtió en un estandarte y se unió a Jorge Negrete en 1953 para hacer la legendaria Dos tipos de cuidado. Nosotros los pobres, Pepe el Toro y A Toda Máquina le darían a Pedro el estatus del ídolo número uno, no solo del mundo del cine, sino del país entero. Y Roberto Gabaldón hacía lo suyo con películas como La Otra, La Diosa Arrodillada, La Noche Avanza y En la Palma de tu Mano. Y ya entrados los 60 cerraría con una gran obra del periodo como Macario. La guerra y la escasa producción estadounidense y europea había dado puerta a que México fuera el principal proveedor de cine de América. Y en 1946 se fundó la Academia Mexicana de las Ciencias y Artes Cinematográficas. México era un Hollywood que algunas veces retaba los límites de lo políticamente correcto, sin saltarse nunca las fronteras de las ideologías compatibles con la sensibilidad de los valores dominantes en Latinoamérica. Pero con la reactivación económica de muchos países y las trampas industriales en México que vieron reducida la calidad de sus películas, llegando a los 60, la época dorada del cine industrial en México comenzaba a caerse. El gran auge y época dorada del cine mexicano fue llegando a su fin por diversos factores, problemáticas sindicales y burocráticas. Las compañías productoras sacrificaban la calidad por los costos, y nacieron los famosos churros, denominadas así a las películas baratas y de mala calidad, dando también como resultado el abandono de los fieles espectadores que iban a las salas de cine. La llegada de la televisión, la muerte de Pedro Infante, la de Jorge Negrete y la de Pedro Armendáriz hicieron que los ídolos de la época comenzaran a desaparecer. Y el cine hollywoodense se recuperó y se fortaleció con nuevas tecnologías, siendo de nuevo una competencia inmediata. Tepeyac, Clasa y Azteca, tres importantes estudios de cine, también desaparecieron entre 1957 y 1958. Y de este modo, los modelos de vida y los valores que el cine mexicano de la época proyectó en la pantalla cumplieron la doble función de presentar estereotipos con los que el público podía identificarse y de alguna forma ser guías de comportamiento, de lenguaje, de costumbres, de prácticas culturales. El cine de la época de oro participó en la elaboración de una identidad nacional y popular, ayudando a consolidar elementos identitarios. La época de oro ayudó a derrumbar estereotipos y a construir otros. Y las películas mexicanas se volvieron un producto ideológico del multiculturalismo liberal de Occidente. Amor y odio, de fidelidad y de traición, de risa y de llanto, de ritualidad y de folclorismo. Fijada por melodramas, comedias y rancheras, algunas obras cumbre como Una familia de tantas o El esqueleto de la señora Morales hicieron que marcaran un antes y un después en la sociedad mexicana. Sociedad que creció con estas películas, y posteriormente las nuevas generaciones lo harían con la tele, donde con el paso de los años estas obras serían constantes en la televisión mexicana. En cuestión industrial, nuestro cine nunca pudo jamás replicarlo del todo. Y con eso, en Tizoc de 1957 vimos por última vez a Pedro Infante, acompañado de María Félix. La película ya era en color, y una época que apuntaba a otra clase de cine, donde Macario, Los Caifanes, Viridiana o El Ángel Exterminador esperaban su turno en la historia. Pero ya en otra época, ya eran otros tiempos, y ya era otro mundo, y la época de oro del cine mexicano había terminado. Así acabamos esta breve historia de la época de oro del cine mexicano. Escríbenos aquí abajo cuáles son tus películas favoritas. Y espero puedas compartir este video para que alguien que no sepa del todo qué sucedió en estas décadas pueda empaparse de lo sucedido. Suscríbanse, comparten y comenten. Y activen la campana para que no se pierdan notificaciones cada que subimos video. Están viendo Latin Pop, soy Alejandro Flores y nos vemos pronto. Sempre